Una vez que sabemos gestionar las direcciones de los hosts que vamos a comunicar, así como crear un socket con la configuración adecuada, ha llegado el momento de enviar y recibir paquetes. Con este fin podemos emplear distintas funciones dependiendo del tipo de socket con el que vayamos a operar. En este vídeo vamos a conocer dos funciones, una para enviar información y otra para recibirla, que nos servirían tanto para operar con segmentos UDP como para enviar y recibir directamente datagramas IP al nivel de la capa de red. Asimismo, vamos a conocer una función adicional, pinned, que permitirá a un programa esperar la recepción de segmentos UDP enviados desde otro host. Con esta información podremos crear tanto un cliente como un servidor UDP. Una vez que se dispone del identificador de un socket, obtenido con la función del mismo nombre, la función socket, este puede ser utilizado para recibir datos. Con este fin pueden utilizar distintas funciones, según que el tipo de socket sea uno u otro y que previamente se haya establecido o no una conexión. Para los sockets UDP recurriremos a la función RedVFrom. Esta precisa los parámetros que puedes ver en pantalla. Al invocarla es preciso entregar lo siguiente. El primer argumento será el identificador del socket devuelto por la función socket, siempre y cuando ésta no haya generado un error. El segundo argumento será la dirección de una estructura de datos en la que se almacenará la información obtenida a través del socket. Según el tipo de socket, este parámetro será un datagrama IP, una trama Ethernet u otro tipo de paquete de datos de red. Su tamaño máximo será de IP Max Packet Bytes. Con el tercer parámetro se comunica a la función el espacio disponible en la estructura anterior. El valor devuelto por la función indica cuánto de ese espacio se ha usado finalmente. Con el cuarto parámetro se facilitan un conjunto de indicadores que por el momento no vamos a utilizar, por lo que dejaremos a 0. Consulta la ayuda de esta función con el comando man para saber qué valores podemos utilizar ahí y qué implicaciones tiene en el funcionamiento de esta función. Si no es null, el quinto parámetro servirá para que la función almacene en una estructura la dirección desde la que se envió el paquete que acabamos de recibir. El último parámetro debe contener el tamaño de esa estructura que se entrega para almacenar la dirección, tamaño que la propia función actualizará para indicar cuánto de ese espacio se ha usado en realidad. Observa que lo que se facilita es un puntero, no simplemente un valor. De esta manera podemos recuperar la información relativa al remitente del paquete que hayamos capturado. Según cómo se haya configurado el socket, con los tres parámetros que acepta la función socket, la llamada a RedVFrom precisará como segundo argumento un tipo de estructura de datos u otra de las que podemos ver en esta tabla. Estas estructuras de datos se corresponden con las cabeceras de tramas Ethernet, datagramas IP, segmentos TCP y UDP u otro tipo de paquetes. Abre en tu editor los archivos de cabecera indicados y busca estas estructuras para examinar los campos con que cuentan y su finalidad. Para enviar paquetes de datos al nivel de la capa en la que estamos trabajando, se recurre a la función sendTo. Para sockets orientados a conexión hay opciones más sencillas, como tendremos ocasión de comprobar en una práctica posterior. Al llamar a sendTo facilitaremos los parámetros que se aprecian en esta diapositiva. El primero será, como en el caso anterior, el identificador del socket devuelto por la función socket. En segundo lugar, la dirección de la estructura de datos que almacena la información a enviar. Según cómo se haya configurado el socket, dicha estructura de datos será de un tipo u otro y será responsabilidad nuestra o bien del sistema operativo el preparar las cabeceras del datagrama IP. A continuación, en el tercer parámetro, se comunica con un entero cuántos bytes queremos enviar, habitualmente el tamaño de la estructura enviada como segundo argumento. El cuarto parámetro, una vez más, será uno o más flags, indicadores con los cuales se modifica el comportamiento de la función. Puedes consultar con man esta función para comprobar qué indicadores se contemplan y cuál es su efecto. El quinto parámetro será una estructura con la dirección de destino, la dirección a la que queremos hacer llegar este datagrama. Por último, tendremos otro valor entero con el cual indicamos el tamaño de la estructura donde está la dirección. En este caso, observa que es un valor entero, no un puntero como en el caso de la función de recepción.
porque la función sendTo no tiene que devolvernos información de dirección. Es un dato que facilitamos nosotros a la propia función para que realice su trabajo. Al trabajar con sockets de la capa de transporte, que es donde se sitúa el protocolo UDP, lo habitual es que distingamos entre programas que actúan como servidor y aquellos que lo hacen como clientes, ya que existirán diferencias puntuales entre ambas configuraciones. El servidor será el que quede a la espera, a la escucha, vigilando los datos entrantes por un puerto concreto. El cliente, por su parte, será quien inicie la comunicación al enviar un paquete inicial con su solicitud. Como se aprecia en este diagrama, que también tienes en el PDF del guión, los dos programas usan esencialmente las mismas funciones. La mayor parte de ellas ya las conocemos. Con la función socket se crea el socket con la configuración que se desee. La función sendTo se encarga de enviar un paquete de datos al destino que interese, desde el cliente al servidor, desde el servidor al cliente. La función readVFront es la encargada de recibir un paquete de datos enviado por el otro extremo. Y con la función close cerramos el socket una vez que ya no nos resulta útil. Además de estas, en el esquema aparece una nueva función en la capa del servidor, que aparece en la parte inferior. Es la función bind. Esta se usa en el programa que actúa como servidor para vincular el proceso con un puerto concreto. Esta función precisa tres parámetros: el identificador del socket devuelto por la función socket, una estructura sockaddr en la que se habrá configurado la dirección y el puerto a los que se quiere vincular el proceso, el programa servidor, y un número entero que facilita a la función el tamaño de la estructura de datos entregada como segundo argumento. El valor devuelto por bind será, como es habitual, 0 si todo ha ido bien o -1 en caso de error. Como es habitual, con la orden man bin puedes obtener todos los demás detalles sobre esta función. Veamos ahora cómo usarla, conjuntamente con las que ya conocemos de prácticas previas, para implementar un programa cuya finalidad será operar como servidor de eco. Es decir, este programa devolverá un paquete conteniendo los mismos datos que reciba. El código del programa lo tenemos en el guión, como es habitual. Aquí vamos a abrirlo en el editor y vamos a examinar los aspectos más importantes de dicho programa. Nos vamos a la función principal, ahora después exploraremos el resto, y vemos que tenemos en una constante llamada puerto eco el número de puerto que vamos a utilizar. Esta constante la enviamos como parámetro a la función configura servidor. Es el puerto UDP en el que el servidor quedará a la escucha. Se ha elegido el valor 32.768 como podría haber sido cualquier otro, siempre y cuando no sea un puerto privilegiado, lo que implica que no puede ser ninguno de los 1024 primeros puertos. El programa no precisará de privilegios especiales para su ejecución. De la función configura servidor, la parte más importante es la que se encarga de buscar la configuración para el socket UDP sin dar por supuesta el tipo de direcciones IP a utilizar. El contenido inicial de la estructura addrinfo solo establece que estamos interesados en un puerto de tipo UDP, de ahí que utilicemos la constante socdegram. La familia de direcciones no se especifica. Hemos utilizado la constante AFUnspect, mientras que la dirección IP en la que se escuchará será establecida por la propia función getAddrinfo, dado que le hemos dado al campo iFlags el valor iPassive. Revisa el guión de la práctica sobre direcciones o bien usa el comando man getAddrinfo para recordar los parámetros que toma dicha función, a la que invocamos en este punto. Disponiendo en la variable resultado de la lista de direcciones que nos ha facilitado la función getAddrinfo, usamos un bucle para recorrer dicha lista probando cada una de las configuraciones entregando sus parámetros a la función socket, hasta encontrar una que nos devuelva un socket sin errores. Del bucle se sale precisamente cuando la función socket no devuelve el valor -1. Es entonces cuando se usa el identificador del nuevo socket para enlazar el programa con esa dirección mediante la función bind. Se termina devolviendo el identificador del socket. De vuelta a la función main,
Esta llama alternativamente en un bucle a las funciones readVFrom para leer un paquete y a la función sendTo para enviar ese mismo paquete de respuesta con el contenido que hubiésemos recibido. Con la primera llamada, readVFrom, se espera a que llegue un segmento UDP al puerto antes configurado. Es una llamada bloqueante. Podríamos modificar este comportamiento si como cuarto parámetro, en lugar de enviar 0, utilizásemos algún flag que hiciese que la operación de lectura no fuese bloqueante. Con la segunda, se envía al origen de dicho segmento una respuesta con el mismo contenido. Este además se entrega a la función informaPaquete, a la que invocamos en esta línea intermedia, que es la que se encarga de mostrar por la consola la dirección, tamaño del paquete y su contenido. El código de esta función, como puedes ver más arriba, utiliza funciones que ya conocemos para identificar el tipo de dirección y dependiendo de ello realizar la conversión a la estructura correspondiente y obtener la representación textual de las direcciones para mostrarlas por consola. Compilado el programa, al ejecutarlo quedará a la espera de que se reciba alguna comunicación o a que lo interrumpamos. Si escribimos sencillamente servidor echo, el programa queda a la espera. El programa está esperando en el punto en que se ha invocado la función readVFrom. Hasta que no tengamos un programa que envíe algo a la dirección y puerto vinculados al servidor, este quedará bloqueado en dicha llamada. Lo que necesitamos, por tanto, es un programa cliente que, como se aprecia en la parte superior del diagrama, usará en esencia las mismas funciones que el servidor, a excepción de bind. Esto implica que el cliente no se asociará a un puerto concreto, sino que éste se fijará de manera aleatoria por parte del sistema operativo. Esto es lo que diferencia fundamentalmente a un cliente y a un servidor UDP. Volvemos a la ventana de terminal, interrumpimos el programa que teníamos en ejecución y vamos a examinar el código del programa cliente, cuyo código completo encontrarás en el PDF de esta práctica, como siempre. En este caso, todo el código se encuentra alojado en la función main, a través de la cual se recibirán dos parámetros, la dirección IP del equipo al que quiere enviarse la solicitud de eco y el texto que queremos enviar. La creación del socket es mucho más simple que en el caso del servidor. Usaremos direcciones IPv4 para enviar los datagramas, por eso utilizamos la constante AFINET. Y el tipo de socket será SOCDEGRAM, para utilizar el protocolo UDP. No tenemos de hecho que indicar el protocolo como tercer argumento, facilitamos el valor 0 porque para este tipo de socket, SOCDEGRAM, se asume que el protocolo es UDP. A continuación, preparamos en una estructura SOCADDRIM los datos que representan la dirección de destino. La IP la recuperamos desde la línea de comandos y la convertimos en la representación que necesita esta estructura, mientras que el puerto viene establecido por la misma constante que habíamos definido en el servidor. Creado el socket, enviamos el datagrama mediante la función sendTo. Observa que el segundo parámetro es recogido desde la línea de comandos, mientras que el tercero es sencillamente la longitud de esa cadena de caracteres. Inmediatamente tras el envío, llamamos a la función readVFrom para recoger la respuesta que nos haya enviado el servidor. Si esta función no indica error alguno, se toma el valor devuelto y se muestra por la consola, tras lo cual se procede a cerrar el socket. Tras compilar el programa y asumiendo que el servidor está en ejecución, no tenemos más que usar este programa cliente para enviar la petición de eco y verificar que la respuesta es correcta. En la primera terminal obtenemos la IP donde se encuentra en funcionamiento el servidor y a continuación procedemos a ejecutarlo. El servidor queda en espera. En la segunda invocamos al programa cliente facilitándole la anterior dirección IP y el texto del que se quiere obtener un eco. Tanto en la consola del servidor como en la del cliente debería aparecer el intercambio de mensajes, tal y como se aprecia aquí. Tomando como base los anteriores programas cliente y servidor, en los ejercicios de esta práctica el objetivo será implementar un sistema de chat muy sencillo. Tal y como se aprecia en este cronograma, que también tienes en el guión de la práctica, solo existirán 3 comandos, y estos siempre serán enviados por los clientes al servidor. La línea central es la línea de vida del servidor. Como puede verse, está en funcionamiento desde antes
que los clientes. A la izquierda tenemos un cliente, cliente 1, y a la derecha la línea de vida de un segundo cliente, cliente 2. Con el comando hello, que debe ir acompañado de un nombre de usuario, cualquier cliente puede unirse al servicio de chat. El servidor responderá agregando ese nombre de usuario, junto con la dirección de procedencia, a un vector o lista. Asimismo, recorrerá dicha lista y enviará a todos los usuarios conectados en ese momento un texto indicando que un nuevo usuario se ha unido al servicio. Puedes ver aquí en el cronograma cómo cuando Antonio se une al servicio, el servidor envía sendos mensajes a los dos clientes que hay conectados en ese momento indicando dicho evento. El comando send permite al cliente enviar al servidor cualquier texto. Este se limitará a reenviarlo a todos los usuarios conectados. Antes, sin embargo, tendrá que recorrer su lista de usuarios para encontrar la dirección de origen de la que procede el comando send, de forma que el texto a enviar se preceda del nombre del usuario. Aquí puedes ver cómo cuando Antonio envía la cadena hola a todos, el servidor ha buscado la dirección de la cual ha recibido este comando send, ha comprobado que esa IP corresponde al usuario Antonio y ha enviado a todos los clientes conectados una cadena con el nombre del usuario y qué es lo que dice. Lo mismo ocurre en el siguiente comando send enviado por el primer cliente. Por último, el comando quit será el que utilicen los clientes para abandonar el servicio. Este irá seguido del mismo nombre de usuario que se empleó con el comando hello. La actuación del servidor será complementaria a la antes descrita, de forma que primero se eliminará de la lista de usuarios el cliente que abandona el servicio y a continuación se enviará un mensaje a todos los demás notificándoles el evento. Aquí puede verse cómo cuando Antonio abandona el servicio se termina su tiempo de vida y en ese momento el resto de usuarios, en este caso solamente el cliente 1, recibe una notificación de que un usuario ha abandonado el servicio. En el cronograma, la información que aparece entre corchetes en los mensajes desde el servidor hacia los clientes es agregada de forma automática por parte del servidor, sirviéndose para ello de la lista en la que guarda los nombres de usuario y sus respectivas direcciones. Veamos cuál sería el funcionamiento ideal de estos programas. En la terminal de la esquina superior izquierda tendremos ya en funcionamiento el servidor. En las otras terminales vamos a ir conectando con el programa cliente indicando diferentes nombres de usuario. A medida que lo hacemos, los demás usuarios irán recibiendo notificaciones de las personas que van uniéndose. Se une el primer usuario y de momento el único que recibe una notificación es él mismo de que se ha unido al chat. Hacemos lo mismo con el segundo usuario, se une al servicio y con el tercero. Observa que cada uno utiliza la dirección IP del servidor para ponerse en contacto con él, excepto esta última que tiene al servidor en funcionamiento en el propio equipo. Puedes ver cómo cada uno de ellos ha ido recibiendo los eventos de conexión del resto de los usuarios. Ahora, cuando un usuario envía un mensaje, todos los demás reciben el nombre del usuario y el mensaje que ha recibido. El funcionamiento es análogo para el resto de los usuarios. Cada vez que uno de ellos envía un mensaje, el resto recibe ese mensaje. Cuando un usuario abandona el chat, por ejemplo, vamos a hacer que el primero que se unió abandone el chat, pulsamos control C y vemos cómo los demás reciben un mensaje del sistema indicando que ese usuario ha abandonado el servicio. Lo mismo ocurre a medida que los demás van cerrando su conexión con el servidor. Tal y como se indica en el guión de esta práctica, el funcionamiento inicial que observarás al implementar los ejercicios no será exactamente este. Una parte importante del trabajo, de la práctica, es que analices el comportamiento que observas y deduzcas a qué se debe, proponiendo las soluciones que se te ocurran. La versión que ves aquí en funcionamiento implementa la mejora indicada en el último ejercicio usando la clase JThread de la biblioteca estándar de C++ para solventar el mal funcionamiento inicial. Con las explicaciones de este vídeo y el material de apoyo que tienes en el PDF correspondiente, sobre todo el código que se facilita en el mismo, aborda los ejercicios propuestos. Intenta crear tu propio cliente y servidor de chat resolviendo los problemas que encuentres por el camino. De esta manera te prepararás para la próxima validación.